Entonces, en medidas de dispersión nos faltan dos medidas. El rango intercuartílico, RIQ, que es el rango intercuartílico. Rango intercuartílico. El rango intercuartílico, acuérdense que el rango es una distancia. ¿Ves? Cuando manejamos el rango es la diferencia entre la distancia entre el mínimo y el máximo. En este caso, el rango intercuartílico es la distancia entre dos cuartiles. Es decir, el rango intercuartílico es Q3 menos Q1. Es decir, me da la distancia, me da la separación entre Q1 y Q3. Eso es el rango intercuartílico. La separación entre Q1 y Q3. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3. En el caso de ustedes, me dijeron que el cuartil 1 era igual a cuánto y el cuartil 3 cuánto vale. Ahí tienen los datos. Cuartil 1 dice que es 87 y cuartil 3 94. Dice que el cuartil 1 es 87 puntos y el cuartil 3 es 94 puntos. Revisen si está correcto eso. Quiere decir que el rango intercuartílico es igual a 94 menos 87, que es igual a ¿cuántos puntos? A 7 puntos. Pues el rango intercuartílico es igual de 87 a 94, igual a 7 puntos. Es decir, la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 son 7 puntos. Y a eso se le llama rango intercuartílico. Según tengo por aquí, es 87 el cuartil 1 y 94 el cuartil 3. Entonces, el rango intercuartílico es la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Acuérdense que entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿cuánta información tenemos? Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 tenemos el 50% de los datos. Acuérdense que tienen el mínimo, luego tienen 45 calificaciones y luego tienen el máximo que es 97 y el mínimo que es 75. Los cuartiles se dividen en 4 bloques del 25%. Aquí está el cuartil 1 que es 87 y aquí está el cuartil 3 que es 94. Quiere decir que aquí tienes el 25% de la información, aquí tienes el 25%, aquí el 25% y aquí el 25%.
Quiere decir que esta distancia de aquí nos está abarcando el 50% de la información. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 tenemos 50% de los datos. Es decir, 23 datos están entre esos dos cuartiles. La mitad del grupo está entre esos dos cuartiles. Entonces, la mitad del grupo está entre el cuartil 1 y el cuartil 3, porque son dos bloques del 25% que nos da el 50%, y la distancia es de 87, según tengo yo aquí, 87 y 94. Si está bien, le seguimos por ahí. Si no, díganme si está mal. Sí, está bien, profe. Si están bien, bueno. Janet, ¿cómo estás? ¿Ya me escucho? Elitania. Hola, Elitania. ¿Cómo estás, Janet? Bien, gracias. Bien, Elitania, ¿cómo estás? Bienvenidas. Gracias, profe. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho bien. Aunque estoy teniendo problemas con mi internet, ahorita no lo escuchaba, ni lo veía tampoco. Sí, a veces pasa eso. Y a veces tiene que volver a cargar y volver a entrar para que funcione. Ujú. Sí, pero ya creo que está bien. Entonces, jóvenes, les decía que el rango intercuartílico es la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Es Q3 menos Q1. Y se representa como rango intercuartílico de 87 a 94 igual a 7 puntos. El rango intercuartílico es de 7 puntos. ¿Por qué es importante este rango? Porque este rango nos mide la distancia del 50% de la información que está al centro de los datos. Por eso es importante el rango intercuartílico. No hay dudas. Bueno, pasemos a la última medida de dispersión. La última medida de dispersión es lo que se conoce como desviación intercuartílica. Desviación intercuartílica. Sí, desviación intercuartílica. Este es el rango intercuartílico y ahora vamos a ver la desviación intercuartílica. Es una medida muy sencilla. La desviación intercuartílica es igual a desviación intercuartílica. Y la desviación intercuartílica es el rango intercuartílico entre dos. Y nos proporciona la separación promedio de los dos cuartiles que se ubican entre Q1 y Q3.
La desviación intercuartílica es el rango intercuartílico entre dos y nos proporciona la separación promedio de los cuartiles, de los dos cuartiles que se ubican entre Q1 y Q3. La desviación intercuartílica es el rango intercuartílico entre dos y nos proporciona la separación promedio de los dos cuartiles que se ubican entre Q1 y Q3. En este caso, la desviación intercuartílica es igual a Q3 menos Q1 entre 2, que es igual a 94 menos 87 entre 2, que es igual a 7 entre 2, que es igual a 3.5 puntos. Quiere decir que la desviación intercuartílica es igual a 3.5 puntos. Y es lógico porque si tenemos dos cuartiles y el rango son 7 puntos, si el rango son 7 puntos, 7 entre 2 es 3.5, quiere decir que en promedio está separado 3.5 cada cuartil. Lo que dice Aquí lo que dice nos proporciona la separación medio de la ¿qué? nos proporciona la separación promedio de los dos cuartiles que se ubican entre Q1 y Q3. Nos proporciona la separación promedio de los dos cuartiles que se ubican entre Q1 y Q3. Entonces, la desviación intercuartílica nos proporciona la separación promedio de los dos cuartiles que se ubican entre Q1 y Q3. Te dice que hay 3.5 puntos de separación entre cuartil y cuartil. ¿Por qué son dos cuartiles? Porque tenemos el mínimo que es 75. Tenemos 45 promedios de alumnos, el máximo que es 97. Aquí tenemos Q1 que es 87. Aquí tenemos Q2 y aquí tenemos Q3 que es 94. Entonces, aquí tienes un cuartil, el 25%, y aquí tienes el otro 25%. Pero realmente entre Q1 y Q3 hay dos cuartiles, el de Q1 a Q2 y el de Q2 a Q3. Entonces, si entre Q1 y Q3 hay 7 puntos de diferencia, dice que por el promedio en esos dos hay 3.5 de diferencia. Por eso dice los dos cuartiles que están entre Q1 y Q3. Que es el cuartil que va de Q1 a Q2 y de Q2 a Q3. Que es del cuartil 1 al cuartil 2 y del cuartil 2 al cuartil 3. Dice que en promedio son 3.5, en promedio. Acuérdense que son valores aproximados. Si nos vamos a la realidad, Q2 vale 90. Entonces, entre 87 y 90 hay 3 puntos. Aquí dice que son 3.5 aproximadamente. Entre 90 y 94 son 4 puntos. Ahí están los 7 puntos de diferencia. Pero la desviación intercuartílica te da un promedio aproximado. Entonces dice aproximadamente tienes 3.5 de diferencia.
nos vamos a la realidad y tenemos 3 puntos entre el cuartil 1 y el cuartil 2 y 4 puntos entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Pero la desviación intercuartílica sigue siendo 3.5 puntos, porque es el promedio del rango intercuartílico. Y como manejamos promedios para calificaciones, promedio para desviación estándar, aquí estamos manejando promedio para cuartiles, para rango intercuartílico. Y con eso terminamos medidas de dispersión y nos quedan medidas de forma que son 3 medidas. Entonces, con eso terminamos medidas de dispersión y qué nos da cada una de ellas. Les dije por qué era importante las medidas de dispersión, porque diferentes calificaciones me dan el mismo promedio, unas más dispersas que otras. Por lo tanto, en la práctica tienen que ver qué tan dispersa está la información que están manejando, ya sea procesos de control de calidad, procesos de producción, ventas, ingresos, tienen que ver qué características tiene la dispersión de la información, calificaciones, estaturas, edades. Es importante ver las características de la dispersión de la información. Aquí estamos viendo la dispersión de las calificaciones y estamos viendo cómo el rango intercuartílico son 7 puntos. Quiere decir que la mitad del grupo, que son 22 alumnos aproximadamente, están a 7 puntos de diferencia entre ustedes. Hay mucha concentración. Y los otros 22 tienen una separación distinta. Vemos que en promedio están 3.5 puntos de separación entre cuartil y cuartil. Y 3.5 de separación entre alumnos, entre cuartil y cuartil es poca separación. Porque si divido en 4 bloques iguales, el 45 me da aproximadamente 11 alumnos en cada cuartil. Aquí hay 11, aquí hay 11, aquí hay 11, aquí hay 11, aquí hay 11 alumnos. Quiere decir que estos 11 alumnos están a 3 puntos de distancia. Estos 11 alumnos están a 3 puntos de distancia. Y vean cómo estos 11 alumnos están del 75 al 87. Está a 12 puntos de diferencia. Estos 11 alumnos tienen 12 puntos de diferencia. Estos están a 3.5 de diferencia. Están muy concentrados los alumnos del centro. Y están a 3 puntos de diferencia. Tienen más o menos la misma concentración estos 3. Y estos de abajo están muy separados. Hay mucha distancia entre 75 y 87. Están hablando de 12 puntos de diferencia. Quiere decir que los 11 alumnos más bajos están muy separados. Tienen 12 puntos de diferencia de calificaciones. Y los otros 33 alumnos están aproximadamente a 3 puntos de diferencia uno de otro. Máximo. Máximo a 3 puntos. Y el promedio te dice que es 3.5. No hay dudas. Bueno, entonces, pasemos a la siguiente medida. Acuérdense que después de terminar medidas de forma, tenemos examen. Ya nos estamos acercando al examen. Ya terminamos con medidas de tendencia central. Ya terminamos con medidas no centralizadas. Ya terminamos con medidas de dispersión y ahora vamos a entrar a medidas de forma.
Las medidas de forma son tres: coeficiente de simetría, kurtosis y diagrama de caja y sesgo. Es el coeficiente de simetría, la kurtosis y el diagrama de caja y sesgo. Son tres las medidas de forma. Kurtosis. Kurtosis, KU, kurtosis. Profe, disculpe que dice los diagramas. Diagrama de caja y sesgo. Aquí es kurtosis, R, KUR. Y aquí es diagrama de caja y sesgo. Entonces es coeficiente de simetría, kurtosis y diagrama de caja y sesgo. Son las tres medidas de forma. Son las tres medidas de forma. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Antes de entrar a esas tres medidas. Estas tres medidas de forma se le llama medida de forma porque nos dan una idea de cómo es la gráfica de la información. Nos dice cuál es la forma de la gráfica. Nos dice la forma de la gráfica de la información. Entonces nos dice la forma de la gráfica de la variable, por eso se llaman medidas de forma, porque nos proporciona la gráfica de la variable. Entonces son tres tipos de gráfica lo que nos está manejando las medidas de forma. Son tres medidas de forma y cada una de ellas nos proporciona información diferente.
Empecemos con el diagrama de caja y sesgo. Empecemos con el diagrama de caja y sesgo. Esta es una gráfica de cuartiles. Nos permite ver el grado de concentración en cada cuartil. Es una gráfica de cuartiles que nos permite ver el grado de concentración en cada cuartil. Nos permite ver qué cuartil está más concentrado y qué perfil de cuartil está más disperso. Nos lo muestra gráficamente. Este diagrama de caja y sesgo se estructura de la siguiente manera. A esto es lo que se llama caja. Y aquí ponen el valor mínimo, aquí ponen el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el valor máximo. Así se llama el diagrama de caja y sesgo. A esto es lo que se llama caja, donde está Q1, Q2 y Q3, y al mínimo máximo se llaman sesgos. Profe, no sé si puede repetir que tienes que poner pizarrón porque me está fallando mucho el internet. ¿Dónde qué, perdón? Lo último que escribió, si lo puede dictar, que no lo veo Sí. bien. Sí, cómo no. Esta parte. Esta que Sí, te por dije. favor. O sea, DCS es igual a una gráfica de cuartiles. Es igual gráfica de cuartiles. Y nos permite ver el grado de concentración en cada cuartil. Dice gráfica de cuartiles. Y nos permite ver el grado de concentración en cada cuartil. ¿Listo? Sí, muchas gracias. De nada. Y aquí abajo es la gráfica, a este le llaman diagrama de caja y sesgo. Así se estructura el diagrama de caja y sesgo y nada más lleva estos 5 valores. Y así se arma el diagrama de caja y sesgo. Si no lo arman así, está mal armado. En los libros van a encontrar muchos estos diagramas de caja y sesgo. Acuérdense que entre el mínimo y el cuartil 1 está el primer cuartil. Entre Q1 y Q2 está el segundo cuartil. Entre Q2 y Q3 el tercer cuartil. Y entre Q3 y el máximo el cuarto cuartil. Acuérdense que aquí tienen el 25%. Aquí tienen el 25%. Aquí el 25% y aquí el 25%. Entonces, si todos tienen el 25%, la gráfica me va a decir dónde hay mayor concentración de datos y dónde hay mayor dispersión de datos. ¿No hay dudas? Como las medidas de forma son gráficas, realmente son gráficas las medidas de forma, entonces una gráfica necesita una escala.
les voy a decir cómo se elabora un diagrama de caja y sesgo. Para el diagrama de caja y sesgo necesito el mínimo, que es 75 puntos. Necesito el máximo, que es 97 puntos. Necesito el cuartil 1, que son 87 puntos. Necesito el cuartil 2, que son 90 puntos. Y necesito el cuartil 3, que son 94 puntos. Según eso es lo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Chequen en sus apuntes si está correcto. Según tengo es la calificación mínima del grupo 75, la máxima 97, el cuartil 1 87, el cuartil 2 90, el cuartil 3 94. Chequen si es correcto. Es correcto. Bien. Es correcto. Está bien. Está bien. Entonces, Está si bien. están bien los datos, yo necesito hacer el diagrama de caja y sesgo. Pero el diagrama de caja y sesgo es una gráfica y una gráfica lleva una escala. Si lleva una escala, entonces yo voy a graficar entre el 75 y el 97. Entonces yo lo que hago aquí es poner mi escala. Puedo poner aquí 70, 80, 90 y 100. Y ya tengo mi escala. La misma separación, la misma separación, la misma separación del 70 al 80 porque es 75, del 80 al 90 y del 90 al 100 porque es 97 el máximo. En esta escala, esta es la escala. En su cuaderno ustedes ponen la escala que ustedes quieran. Pero a mí se me hace práctico manejar 70 porque el mínimo es 75. Entonces incluye el 75, el 80, el 90 y el 100. Entonces, en esa escala me caben los 5 valores que tengo ahí. Entonces, como es una escala aproximada a la gráfica, me dice que el diagrama de caja y sesgo lleva el mínimo. 75 está aquí a la mitad. Es decir, que aquí empieza mi gráfica, 75 puntos. Luego me dice que el máximo es 97, quiere decir que 90, 95, 97 aproximadamente aquí. ¿Ves? Ese es el mínimo y el máximo. Luego me dice que el cuartil 1 es 87, quiere decir que es 80, 85, 87 es aproximadamente aquí. Que es 87 el cuartil 1. Me dice que el cuartil 2 es 90, es este que está aquí. Y me dice que el cuartil 3 es 94, aquí está el 95, 94 está antes del 95, aquí está. Y aquí tengo mi caja. Y aquí tengo mis extremos. Estos son diagrama de caja y sesgo y las unidades son unidades son puntos, porque todo debe llevar sus unidades. Profe, Marco. disculpe, ¿eso también se puede hacer en Excel? Perdón, no le oí. ¿Qué me repite? Por favor? Que si se puede hacer esa escala en Excel. Sí, sí, en Excel la puedes hacer gráficamente la escala. Sí, finalmente esta es una gráfica, entonces una gráfica la puedes hacer en Excel. Y en Excel vienen los diagramas de caja y sesgo para graficarlos. Te metes a Excel y te metes a tipo de gráfica y buscas diagrama de caja y sesgo y viene el diagrama como te lo estoy poniendo en el pizarrón. Entonces, aquí está lo que les dije. Si cada bloque lleva 11 alumnos, este lleva 11 alumnos, este lleva 11 y este lleva 11, vean cómo estos 11 alumnos están más dispersos que estos.
Estos están más o menos a la misma distancia. Del 87 al 90, 3 puntos, del 90 al 94, 4, y del 94 al 97, 3. Entonces vean cómo estos 11 alumnos están más o menos con la misma dispersión, pero los primeros 11 tienen una dispersión muy alta. Aquí está la gráfica. Esta distancia es más grande que esta distancia y que esta distancia y que esta distancia. Esta es prácticamente el más del doble que esta distancia. O sea, esta distancia que está aquí, que son 3 puntos, sería 1, 2, 3 veces esto, que serían más de 10 puntos de diferencia. Entonces, la gráfica de cuartiles es el diagrama de caja y sesgo que permite ver cómo se concentra la información en cada cuartil. Te permite ver cómo se concentra la información en cada cuartil. Entonces son diagrama de caja y sesgo y son puntos. Las unidades, para no ponerle puntos, 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 acá ponemos las unidades arriba. Si no le ponen unidades, está mal el ejercicio. Tienen que poner unidades. Tienen que poner unidades. No hay dudas. No, profe. Ninguna hasta ahorita. Vamos bien entonces. Profe, tengo una duda. Dime. Mire, digamos que me están presentando 6 datos y usted solamente, ahorita dijo que eran 5 datos para este tipo de medida de forma. ¿Tendría que buscar otro tipo de medida? No, yo lo que dije es que necesitas 6 medidas para poder armar el diagrama de caja y sesgo. 6. Entonces, el diagrama de caja y sesgo se arma con 6 medidas. ¿Con cuántas medidas? Con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Necesito 5 datos para armar el diagrama de caja y sesgo. Si no tengo esos 5 datos, no puedo armar el diagrama. Si yo no tengo el mínimo, no puedo armar el diagrama. Si no tengo el máximo, no puedo armar el diagrama. Si no tengo el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, no puedo armar el diagrama. Entonces necesito 5 datos para armar el diagrama. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si no tengo esos 5 datos, no puedo armar el diagrama. Por eso es que las medidas de forma se sacan al final, después de que sacaste cuartiles, mínimo, máximo, y que tienes toda la información.
¿Qué otra duda? ¿Ninguna duda? ¿Duda, jóvenes? Ninguna, profe. Ninguna. ¿Para qué nos sirve el diagrama de caja y sesgo también? El diagrama de caja y sesgo nos permite ubicar valores atípicos. El diagrama de caja y sesgo nos permite ubicar valores atípicos. ¿Qué son los valores atípicos? ¿Valores qué, profe? ¿Mande? Atípicos. Atípicos. Nos permite Atípicos. ubicar valores atípicos. El diagrama de caja y sesgo nos permite ubicar valores atípicos. Atípicos. Los valores atípicos son valores que se salen de la normalidad. Son valores que no son comunes y que se salen de la normalidad. A eso se le llama valores atípicos. A los valores que se salen de la normalidad y que no son comunes. Entonces, a eso se le llama valores atípicos, los valores que se salen de la normalidad. Entonces, tú puedes tener calificaciones que se salen de la normalidad o ventas que se salen de la normalidad. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es donde sale el mayor número de datos. Esa es la normalidad. Donde está el mayor número de datos es tu normalidad. Si se sale de ese grupo, se llama valor atípico. Si tú tienes todas tus calificaciones entre 90 y 100 y tienes un 70, el 70 es un valor atípico porque tus calificaciones están entre 90 y 100 la mayoría. Si tú tienes tus calificaciones entre 70 y 80 y tienes un 100, el 100 es un valor atípico porque se sale de tu normalidad. Entonces, un valor atípico es aquel que se sale de la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Donde se concentra el mayor número de datos. Esa es la normalidad. Entonces los atípicos serían como los que ¿Sería qué? son distantes a nosotros. Perdón, los valores atípicos son qué? ¿Puedes hablar más fuerte? Son distantes entre la comparación de los otros. ¿Son distantes entre qué? ¿Tienes por ahí un aparato prendido? Apágalo. No, entonces no vamos a hablar. Se oye muy distorsionado. Se escucha tu voz. Se escucha distorsionada. Apaga algún aparato electrónico que tengas a un lado. O si tienes abierto el celular, cierra el celular o escríbeme lo que dijiste. Porque se ve distorsionado. O si alguien lo escucha claro, me lo puede repetir, por favor. ¿Me escucha? A ver, Miguel. Pero lo que me refiero es que si los valores atípicos son los que son numéricamente distantes a los otros. Sí, los valores atípicos son los que son distantes a los datos normales. No puede ser menor o mayor. ¿Mande? Puede ser mayor o menor. Sí, puede ser mayor o menor.
yo te decía que tus calificaciones pueden estar entre 80 y 85, y tienes un 60, es un atípico menor, y tienes un 100, es un atípico mayor. Entonces puedes tener atípicos menores o atípicos mayores. Todo valor que se salga de la normalidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, se llama atípico. Por ejemplo, es común que en los establecimientos comerciales tengas ventas atípicas en diciembre. Diciembre es atípico. La mayor parte de los comercios venden el triple, el cuádruple en diciembre. O ahora que ponen el Buen Fin en noviembre, también se presentan ventas atípicas. Porque se duplican o se triplican las ventas normales en esas fechas. Y tú tienes que saber por qué tienes valores atípicos y qué es lo que está sucediendo con ese valor atípico. Yo les decía, si tengo un alumno que en 3 exámenes me sacó 90 y en uno me saca 60, ese es atípico. Me pregunto por qué el alumno me sacó 60 en un examen cuando traía 3 100 en las calificaciones. O al revés, tengo un alumno con 3 60 y me saca un 100, el 100 es atípico y me pregunto por qué sacó el 100 si me traía promedios de 60, ¿qué fue lo que sucedió? Lo mismo pasa con las ventas. Si tú traes ventas de 50,000 pesos y en un mes vendes 300,000, esa es una venta típica y tienes que ver por qué sucedió esa venta típica. O si traes ventas de 100,000 pesos y un día vendes 1,000 pesos, 1,000 pesos es una venta típica. ¿Cómo identifican los valores atípicos? ¿Cómo se identifican los valores atípicos? ¿Cómo se identifican los valores atípicos? Los valores atípicos son aquellos valores menores o igual, menores a cuartil 1 menos 1.5 del rango intercuartílico. Y son aquellos valores mayores a Q3 más 1.5 el rango intercuartílico. Entonces, en términos estadísticos, voy a poner aquí más grande. Disculpe, ¿podría repetir? Voy a poner aquí más grande. Valores atípicos son valores menores a Q1 menos 1.5 el rango intercuartílico. Y son aquellos valores mayores a Q3 más 1.5 del rango intercuartílico. Entonces, estos son valores atípicos. Los valores atípicos son los menores a Q1 menos 1.5 el rango intercuartílico y los mayores a Q3 más 1.5 el rango intercuartílico. Yo no sé si aquí hay calificaciones atípicas. Tendría que aplicar esa fórmula para ver si hay calificaciones atípicas. Pero si yo tengo calificaciones menores a Q1 menos 1.5 el rango intercuartílico o mayores a Q3 más 1.5 el rango intercuartílico, a eso le llamo calificaciones atípicas. Acuérdense que este símbolo es menor y este símbolo es mayor. Profe, entonces el 75 sería un valor atípico. No sé. Ya sacaste a esto le llamamos límite inferior, a este le llamamos límite superior. Límite inferior y límite superior. Vamos sacando el límite inferior para ver si el 75 es atípico. El límite inferior sería Q1, que sería 87.
menos 1.5 por 7. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da 87 menos 1.5 por 7? $76.5. Esto te da 76.5 puntos. Entonces dice que si tienes calificaciones menores a 76.5, todas esas calificaciones son atípicas. Entonces, el límite inferior te dice que si tienes calificaciones menores a 76.5, son atípicas esas calificaciones. Si me voy a la gráfica, aquí está el 75. 76.5 está por aquí más o menos, el color punteado. Este es el límite inferior, que es igual a 76.5. Vemos que sí hay calificaciones a la izquierda. Todas las calificaciones menores a 76.5 son atípicas de este grupo. Entonces, las calificaciones menores a 76.5 son atípicas. Entonces, valores atípicos son calificaciones menores iguales a 76.5. ¿Qué calificaciones tengo menores iguales a 76.5? Se van a la tabla de las 45 calificaciones y díganme qué calificaciones son menores iguales. Está el 75 mínimo, es una, pero hay que ver si no hay más. Váyanse a la tabla donde están ordenadas de menor a mayor y díganme todas las calificaciones que sean menores a 76.5. Solamente hay dos de 75. Solamente hay 2 de 75. Entonces, valores atípicos son el 75 puntos. Son dos calificaciones de 75, quiere decir que esa es atípica, no hay otra. Es menor a 76.5. No porque sea el límite inferior, porque pudo haber habido un 75, un 76, un 76.1, un 76.5. Es todos los menores, por eso tengo que ir a la tabla y buscar todas las que son menores a 76.5. Entonces, del lado izquierdo, el 76.5 es atípico, menores a 76.5, es decir, el 75. Ahora vamos a ver si hay atípicos del lado derecho. Límite superior es igual a Q3, que es 94, más 1.5 por 7. 94 más 1.5 por 7, ¿cuánto es? $104.5 me sale a mí. 104.5 puntos. Si lo graficamos acá, está de este lado, por eso lo ponemos punteado. Está acá, el 104.5. Si observamos, no hay calificaciones mayores al 104.5. Por lo tanto, del lado derecho no tenemos calificaciones atípicas, nada más del lado izquierdo. Se pone punteado esto y aquí se pone el límite superior. Y acá se pone el límite inferior. Menores al límite inferior sí tengo, pero mayores al límite superior no tengo, porque no tengo ninguna calificación por arriba de 104. Por lo tanto, el único valor atípico que tenemos aquí son 2 alumnos con 75 de calificación. Se salen de la normalidad. Entonces, de mis 45 alumnos, 2 alumnos tienen calificación atípica que se salen de la normalidad del resto del grupo. Los 43 alumnos que quedan están dentro de rangos normales de calificación. Esos 2 de 75 se salen de la normalidad. Entonces, el diagrama que aquí se no lleva esto.
Hasta ahí queda el diagrama de caja y sesgo. La identificación de valores atípicos es con el límite inferior y el límite superior. Y aquí tenemos que nada más es atípico los 2 alumnos de 75 de calificación. De los 45, 2 tienen calificación atípica y es atípica baja. Entonces tengo 2 alumnos por debajo del 75 que son los que me están ampliando este rango. Porque tiene 75, 75, el que sigue, ¿qué calificación tiene? 80. Solamente es 75, 75 y luego ya 80. Ok. Fíjense cómo esos 2 alumnos me bajan 5 puntos, porque el que sigue es de 80 y de 80 a 87 son 7 puntos. Entonces, esos 2 alumnos me ampliaron este rango de dispersión, me lo ampliaron a 12 puntos. 2 alumnos me bajaron 5 puntos de dispersión en ese grupo del 25%. Profe, yo tengo la duda de por qué se multiplica por 7. Si es por la diferencia que hay en los resultados anteriores. ¿Por qué por 7? Porque la fórmula te dice que multiplicas por el rango intercuartílico. Y acuérdate que tú sacaste el rango intercuartílico hace rato y dice que el rango intercuartílico es igual a Q3 menos Q1, que es igual a 87, 94 menos 87. Y era igual a... No, Q3 es 84 menos 97. ¿Cuánto dijimos que era eso? 7 puntos. Por eso lo multiplico por 7. Porque la medida que acabamos de sacar es el rango intercuartílico, lo tienes ahí en tus apuntes. Y ese rango intercuartílico son 7 puntos, por eso lo multiplico por 7. Sí, sí estaba viendo, pero quería comprobar si estaba bien. ¿Ya te quedó claro? Sí. ¿Qué otra duda, muchachos? ¿El 1.5 siempre es así? Sí, el 1.5 es fórmula. Ok. En algunos casos van a ver el 1.5, en otros casos van a ver 3. No importa, el maestro les va a manejar un método y les va a decir si multiplican por 3 o por 1.5. Porque en algunos libros manejan por 3 y en otros manejan por 1.5. Pero hay varios métodos de sacar el valor atípico y uno de ellos es multiplicando por 1.5 el rango intercuartílico y hay otros que multiplican por 3 el rango intercuartílico. Finalmente, lo que están buscando son valores atípicos y el método que utilice el maestro en su momento es válido cualquiera de los 2 métodos. Pero nosotros lo vamos a ver con el del 1.5. Pero si se meten a los libros o se meten a YouTube o se meten a algunos artículos o en algunos maestros, les van a decir que lo multipliquen por 3 y eso es válido. Finalmente lo que tienes que establecer es un límite. Y si en la práctica te dicen que multiplicas por 2, multiplicas por 2. Si te dicen que multiplicas por 1, multiplicas por 1. O sea, finalmente es un límite que puede variar de empresa a empresa o de variable a variable. Nosotros vamos a manejar 1.5 en todos los exámenes. ¿No hay dudas? Entonces, el diagrama de caja y sesgo es una gráfica de cuartiles. En un examen tienen que poner la escala, porque la escala me permite ver si esto está bien graficado o no. Y la gráfica nada más lleva el mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo. No necesito poner mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, porque el diagrama de caja y sesgo se construye igual en cualquier lado. Ahí sí no hay diferencia de construcción. El libro que agarren o el autor que agarren les va a construir el diagrama de caja y sesgo así. Algunos le va a llamar diagrama de caja y sesgo, otro le va a llamar diagrama de caja y bigotes, otro le va a llamar a diferentes nombres, pero es el mismo diagrama. Es una gráfica de cuartiles.
Y lo que me permite ver la gráfica de cuartiles es que si yo tengo el 25% de los alumnos en cada cuartil, tengo la misma cantidad de alumnos. Ahora quiero ver qué tan disperso está cada grupo de alumnos. Y la gráfica te dice, aquí hay mucha dispersión, aquí hay menos dispersión, pero aquí está la mayor dispersión, está en el primer cuartil. Los alumnos del primer cuartil presentan la mayor dispersión. Esos 11 alumnos, entre el mínimo y el máximo de ese grupo, hay 12 puntos de diferencia de 75-87. Eso es lo que te permite ver la gráfica. ¿Qué está sucediendo en el cuartil bajo? Cuando vean en economía o en micro o en macro el reparto del dinero, el reparto de las ganancias y el reparto de la riqueza, van a ver cuartiles, deciles y percentiles. Y la teoría política dice que lo ideal es que se distribuyan equitativamente, que al 10% de la población corresponde el 10% del ingreso, que al 20% de la población el 20% del ingreso. Eso es lo que busca la distribución ideal de políticas económicas. Entonces, cuando no están distribuidas equitativamente, quiere decir que algo está pasando. Ahora, si no es dinero, si son piezas defectuosas, aquí se van a dar cuenta que hay una mayor dispersión en las piezas defectuosas que en estos dos. Y ustedes tienen que reducir esta dispersión. Generalmente de lo que se trata es, en la práctica de la economía manejada en negocios, es de reducir la dispersión. Lo ideal es llevar la dispersión a cero, aunque no se puede. Pero lo ideal es tratar de llevar la dispersión a cero. ¿Para qué? Para tener más estabilidad en los datos y en la información. Más estabilidad en ventas, más estabilidad en ingresos, más estabilidad en egresos, y te permitan planear bien. Datos muy dispersos no te permiten planear bien. Entre más grande es la dispersión, menos te permite planear. Si tú tienes una dispersión de 50,000 pesos en los ingresos, no te permite planear. Si tienes una dispersión de 1,000 pesos, te permite planear más. Si tienes una dispersión de 500 pesos, te permite planear más. Y si tienes una dispersión de 20 pesos en los ingresos, te permite hacer una mejor planeación. Pero cuando tienes mucha dispersión en la información, no te permite planear. No te permite invertir, no te permite gastar, no te permite los gastos o las inversiones. Porque no tienes estabilidad en los ingresos. Cuando tienes estabilidad en los ingresos es porque tu dispersión está bajo valores controlados. Entonces, ustedes hasta ahorita han estado preocupados por el puro promedio, nada más por eso se preocupan. Mantener el 80 o mantener el 85, pero nunca se han preocupado por reducir la dispersión. Nunca se han preocupado por esa dispersión de calificaciones. Y la dispersión de calificaciones te maneja estabilidad en el alumno. Un alumno que de 40 calificaciones tiene 40 80 es estable ese alumno. Siempre se mantiene en el rango de 80. Un alumno que de 40 calificaciones tiene 60 y 100 es un alumno muy inestable en calificaciones. Tiene una dispersión muy alta en calificaciones. Por lo tanto, un alumno de 100 a 60, como puede venir de buen humor y te saca un buen trabajo, puede venir de malas y te saca un mal trabajo. Los científicos o los sabios están metidos en una dispersión alta. Los cantantes están metidos en una dispersión alta. A veces vienen inspirados y te componen una canción. A veces no tienen inspiración y no componen absolutamente nada. Y los más estables son los que componen más seguido. Los artistas más estables son los que componen más canciones. Los poetas más estables son los que componen más poesía. Los escritores más estables son los que producen mayor producción. Los inestables te pueden producir un éxito y 10 fracasos. Entonces, la estabilidad es aquella que se lleva cuando consigues tener control sobre la dispersión. Si tú tienes una dispersión alta en la garantía que das de los equipos, por ejemplo, de computadoras, si tú tienes una garantía de 1 año y tu dispersión es de 5 meses, pues lo mismo vas a tener computadoras que te van a durar 7 meses que te van a durar 18 meses. Y si tienes una dispersión muy alta, todas las que te duren más de 12 meses, porque esta garantía de 12 meses, se van a quedar con ellas.
pero todas las que duren menos de 12 meses te las van a regresar y vas a tener que pagar la garantía. Entonces, si tu dispersión es de 5 meses, me estás hablando que lo mismo te puede durar 7 meses que te puede durar de 17 meses. Y el problema no son las que te duren más de 12 meses. Nadie se va a quejar de una computadora que duró más de lo que le ofreciste. Las que te van a regresar son todas las que duren menos de 12 meses. Por lo tanto, tú tienes que tratar de reducir esa dispersión al mínimo, de tal forma que no haya tanta diferencia entre los que se quedan con computadoras que les duraron más y los que se quedan con computadoras que duraron menos. Vean ustedes sus celulares. El 80% de los celulares caros que te garantizan por un año, al año te empieza a fallar el micrófono, te empieza a fallar la cámara, te empieza a fallar la memoria, te empieza a fallar el celular, te empieza a fallar la captura, te empieza a fallar el almacenamiento, porque tienen iPhone y Galaxy o Samsung tienen un control de calidad muy estricto. Por lo tanto, ese control de calidad se acerca mucho a la garantía que te dieron. Y te preguntan, ¿quieres una garantía de 1 año, de 2 años o de 3 años? Y pagas un seguro por la garantía extendida de 1 año. Pero las computadoras que tú compras, actualmente, televisores, computadoras, electrónicos, todo lo electrónico que te venden y te lo garantizan por 1 año, es prácticamente seguro que después de 1 año te va a empezar a fallar algo en la computadora. O te falla la memoria, o se volvió muy lenta la computadora, o se volvió muy lento el celular, o no sirve la cámara, o la foto ya no la saca bien, o ya no sirve, o la memoria está fallando, o el celular te está fallando, y por más que te dan actualizaciones, las actualizaciones ya no sirven. De tal forma que iPhone te dice, los teléfonos con 3 años de antigüedad ya están descontinuados, ya ni siquiera te dan mantenimiento o te da servicio el iPhone. Te falla pantalla, te empieza a fallar todo después de la garantía. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es, tienen un promedio de vida útil y te hicieron una reducción de la dispersión de los equipos, de tal forma que la dispersión está en rangos manejables por la empresa. Bien, si no hay duda, los veo el viernes y seguimos con coeficiente de simetría y kurtosis. Los veo el viernes, muchachos. Sale, profe, gracias. Bye, hasta luego. Sale, muchachos.